Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo bimestre en el componente matemática. El día de hoy voy a dar unas pequeñas indicaciones y comenzaremos con la cuarta unidad que es el tema de matrices. Perdón. Bien, la planificación, como ustedes pueden ver, comenzamos con la semana 9. En esta semana tendremos nuestro primer cuestionario de este bimestre y también un micro video que es el que estoy presentando. Tendremos el foro académico, igual que en el bimestre anterior. Ya se les explicará el tema y cómo lo vamos a trabajar. Tenemos en la semana 11, tenemos otro cuestionario eh, para retroalimentación. En la semana 12 se hará el chat o haremos más refuerzos sobre la materia. En la semana 13 tenemos otro cuestionario. En la 14 ya comenzamos con la evaluación a distancia que debemos ya mandar la última. La semana 15 es un último cuestionario y la semana 16 entramos a la evaluación presencial del segundo parcial. Los contenidos que vamos a ver en este segundo bimestre son la unidad 4, que está comprendida de matrices. Aquí haremos una revisión de lo que es, de eso, lo que son definiciones principales, lo que es el tamaño de una matriz, cuándo son matrices iguales, una transpuesta, operaciones con ciertas matrices y enfocaremos algo en lo que es el método de Gauss-Jordan. Tenemos la unidad 5, que son funciones y gráficas. Esta es una unidad sumamente extensa y aquí trabajaremos con mayor presión y con muchas definiciones. Tenemos la unidad 6, que es función exponencial y logarítmica. Vistas los contenidos de esta primera semana y de este segundo bimestre, también cabe recordar de que hay fechas importantes que debemos tomar en cuenta y esas son las que están de acuerdo a la entrega. Del 1 de julio al 17 de julio puede entregar cualquier persona, pero a partir de esa fecha tenemos fechas por titulaciones. Ahí tenemos en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, Físico-Matemático, Químico-Biológicas, Lengua y Literatura, Contabilidad y Auditoría. El tope máximo sería entre el 16 y el 17. Tenemos Gestión Ambiental, Economía, Psicología, Gestión de la Educación, mención Inglés, Gestión de la Educación, mención Educación Infantil. Aparte de las fechas importantes que son del 1 al 11, tienen dos adicionales que es el 15 y el 16. Así tenemos el Derecho, Administración de Gestión Pública, Ciencias de la Educación, mención Ciencias Humanas y Religiosas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, que también estarían en la misma situación, 14 y 15 fechas máximas. Administración en Banco y Finanzas, Asistencia Gerencial, Informática, Administración de Empresas, Comunicación Social, tienen el 12 y el 13 como fecha tope. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a los procesos administrativos de este componente. En cuanto a los contenidos, ya habíamos visto la unidad 4 corresponde a matrices. Aquí vamos a ver lo que es una matriz. Y les he traído una pequeña definición en donde dice que es un conjunto de expresiones numéricas organizadas en forma de una tabla. Están organizadas en filas y en columnas. Las expresiones numéricas se encuentran agrupadas entre corchetes o entre paréntesis. Vamos a ver unos ejemplos que también he traído. Miren ustedes aquí los ejemplos. Tenemos una matriz numérica, como es la primera. Tenemos una matriz literal, como es la segunda. Y una matriz que está combinada con literales y con números. Ustedes pueden ver que hay combinación de todo esto. Esa es una representación. La matriz se puede representar con corchetes o se puede representar con paréntesis. La notación. Las matrices
se les suele llamar como una letra, tienen una representación mediante una letra. Se usa las letras mayúsculas del alfabeto y las mismas pueden estar encerradas ya sea en corchetes o en paréntesis. El ejemplo tenemos aquí. Estoy hablando de la matriz A. Está encerrada A mayúscula en corchetes y junto a ella se encuentra la matriz desglosada en cada uno de sus elementos. Las filas de las matrices se enumeran en forma ascendente, de arriba hacia abajo, desde el 1 en adelante, y las columnas se enumeran de izquierda a derecha. Tenemos fila 1, mire usted, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Va de arriba hacia abajo en forma ascendente. Y las columnas de izquierda a derecha tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Es en forma de ascendente también, pero de izquierda a derecha. Aquí les pongo un ejemplo, la fila 3, estamos hablando de la fila 3, mire usted, está formada por el 4 menos 2, 0, 2, 6, 6. Y la columna 2, tengo aquí la columna 2, está formada por el 5, menos 2 y 4. ¿Cuáles son los elementos de una matriz? Cada uno de los valores numéricos que ocupa una posición de fila o una de columna se denomina elemento de la matriz. Cualquiera de estos elementos que usted ve aquí son elementos de la matriz. Por ejemplo, aquí tengo el elemento 8, el elemento 8 que le he representado con el color rojo. Este es un elemento de la matriz y ocupa la fila 2 y la columna 4. 1, 2, 3 y 4. La fila 2, 1 y 2 y la columna 4. La manera genérica de representar los elementos de una matriz consiste en utilizar un literal en minúscula y con los dos subíndices secuenciales. El primer subíndice corresponde a la fila y el segundo subíndice representa la columna. Aquí tengo la matriz B. El primer elemento le llamamos a todos B, pero el primer elemento es el elemento 1, 1. ¿Qué significa? Que está en la fila 1, columna 1. El elemento 12, usted le ve aquí, está en la fila 1, columna 2. El elemento 3 está en la fila 1, la columna 3. Abajo tengo la fila 2, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3. La matriz B tiene los elementos de tipo B y J. Estamos manteniendo el orden alfabético. Vamos a ver qué es el orden de la matriz. El orden de una matriz está dado por el número de filas y el número de columnas que tiene la matriz. Por ejemplo, aquí tengo la matriz A. Tengo 3 filas y 4 columnas. El primer elemento significa el número de filas que yo tengo, o de que está compuesta es 1, 2 y 3. Y el segundo elemento significa el número de columnas que yo tengo, 1, 2, 3 y 4. Es el número de columnas. El orden de esta matriz es 3 por 4, que significa 3 filas por 4 columnas. ¿Cuándo son dos matrices iguales? Dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y además los elementos ocupan la misma posición en las matrices. Tengo aquí en el ejemplo la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Digo que son iguales cuando el 2 le corresponde a la X, el 4 le corresponde a la Y, el menos 1 le corresponde a la Z y el W le corresponde al número 5. Tengo igual número de elementos, la dimensión o el orden es el mismo y los lugares también están siendo ocupados por los mismos sitios, las letras y las variables. ¿Qué es una matriz cuadrada y una matriz rectangular? Cuando el número de filas y de columnas de una matriz son iguales, estamos hablando de matrices cuadradas, es decir, 3 filas, 3 columnas. Cuando el número de filas es diferente al número de columnas, se tiene una matriz rectangular. Miren ustedes, aquí tengo
2 filas y 3 columnas. Acá tengo igual, 3 filas, 3 columnas. Entonces, acá se llama rectangular y usted puede observar que tiene la forma de un rectángulo y acá tiene la forma de un cuadrado. Por eso toman ese nombre. Matriz vector. Aquí se dice que es una matriz vector cuando tiene una sola dimensión, o sea solo fila o sea solo columna. Mire usted, aquí tengo una fila y aquí tengo una columna. Y acá le llamamos matriz fila y acá le llamamos matriz columna. Una matriz nula. Llamamos una matriz nula cuando todos los elementos de la matriz son ceros. Usted puede observar ahí la matriz nula. ¿Qué es una diagonal principal? Dentro de una matriz, el conjunto de elementos que ocupan el mismo número de fila y de columnas se llama diagonal principal. En este caso tenemos la matriz cuadrada y mire usted, la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 3. Entonces, esta es una diagonal principal que corresponde a la matriz cuadrada. Diagonal secundaria es el lado contrario, ¿sí? Tengo acá la fila 1, la columna 3, la fila 2, columna 2 y la fila 3, columna 1. Entonces, la diagonal, esa es una diagonal secundaria de una matriz cuadrada. ¿Qué es la matriz de identidad? Es aquella que está formada la diagonal principal por unos y el resto son ceros. Aquí tengo la diagonal principal unos y el resto de componentes son ceros. Y se les representa con la letra I que significa matriz de identidad. Con las matrices podemos hacer las operaciones de suma, de resta, multiplicación y multiplicar también por un escalar. Aquí tenemos la suma de matrices. Para poder sumar matrices se requiere que tengan el mismo orden, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Acá he puesto un ejemplo, tengo la matriz A y la matriz B. Entonces, la posición 1, 1 se suma con la posición 1, 1 de la siguiente y se me va formando una nueva matriz en donde están las diferentes posiciones que tenemos aquí. Acá tengo la matriz, el elemento 1, 2 se suma con el 1, 2 de la B. El elemento 1, 3 se suma con la 1, 3 de la B. Y tenemos nuestra nueva matriz formada por los resultados de las dos matrices iniciales, A y B. La resta es de igual forma que la suma, es restando la segunda matriz, pero de las mismas posiciones. Tengo el elemento A1, 1 y yo le resto el elemento 1, 1 de la 2. Tengo el elemento 1, 2, le resto el mismo elemento de la 2, la 1 y la 2. Entonces, mire usted, se va formando una nueva matriz con los resultados. Tanto en la suma y en la resta, usted no va a tener mayor dificultad. Acá tenemos el producto de un escalar por una matriz. Mire usted, tengo la matriz A y un escalar cualquiera que es la C. Si yo quiero este escalar multiplicarle por la matriz, cada uno de los elementos de la matriz deben ser multiplicados por ese escalar. Tengo, mire, C, A11, C12, C13, C14. Todos los elementos se multiplican por el escalar. Todos los elementos de la matriz se multiplican por el escalar. ¿Qué es ahora una transposición de matrices? Transponer una matriz significa cambiar ordenadamente las filas por columnas y las columnas por filas. Y se le nombra con AT. Mire usted, aquí tengo A11, A12, A13, A14, que es la fila. Esta fila pasa a ser columna. A11, A12, A13 y A14. La fila 2 que tengo acá como fila 2 pasa a ser columna 2. A21, A22, A23 y A24. Y la última, la fila 3 pasa a ser columna 3.
A 3, 1.